RTP. 8 horas con 51 minutos. Le damos la bienvenida al entrevistado de este penúltimo segmento del programa. Él es Juan Carlos Izquierdo Lara, CEO de Orion Cybersecurity, magíster en seguridad informática, y con él hablaremos de la amenaza, o quizá no, de la inteligencia artificial para las distintas profesiones. Muchas gracias, muchísimo gusto estar acá. Estimado Juan Carlos, algunos hablan ya de burbuja, que esto es como la tecnología que surgió con el crecimiento del Internet, se aceleró demasiado el mercado, colapsó, pero luego el Internet volvió a crecer y es parte integral de nuestras vidas. Así que, aunque falle la inteligencia artificial en el corto plazo, yo no creo que vaya a desaparecer de alguna forma. Eventualmente va a cambiar el mercado laboral. ¿Va a poder adaptarse el mundo o vamos a pasar a una época donde mucha gente simplemente quedará laboralmente, profesionalmente en la obsolescencia? Bueno, la humanidad ha demostrado que ha sido resiliente en muchos aspectos. De hecho, cuando pasó lo de la burbuja de las .com, en donde cayó Altavista, cayó el mismo Yahoo, que en algún momento quiso levantarse y no se pudo levantar. Y, por ejemplo, ahora que estamos viendo una era en donde el Internet se está quedando, o la web abierta se está quedando un poquito relegada, porque estamos todo basándolo en inteligencia artificial, todo estamos en ChatGPT. De hecho, las consultas se hacen en ChatGPT. Es cuando uno se pregunta qué tanto le estamos delegando a la inteligencia artificial. Si antes hacíamos búsquedas en Google para, no sé, conocer acerca de alguna temática en particular, ahora la búsqueda no la hacemos en Google, la hacemos en ChatGPT. Y confiamos en una fuente que hasta cierto punto no es tan fidedigna. Conocemos, por ejemplo, casos de alucinaciones, que es parte del modelo de inteligencia artificial, en donde yo, por ejemplo, le pregunto algo y luego me responde otra cosa. Entonces, si la fuente no es tan fidedigna, nosotros como seres humanos estamos dependiendo de tecnología, pero de una tecnología que hasta cierto punto no está siendo tan fiable como tal. ¿Qué pasa en nuestro caso? Cuando nosotros tuvimos una dependencia a Google, a Yahoo, a los buscadores, empezamos a dejar de aprender, a dejar de estudiar. Creo que todos nosotros en algún momento tuvimos la oportunidad de visitar una biblioteca, conocemos las fichas mnemotécnicas, esa hermosa manera de poder aprender. Ahora ya si uno le dice a los chicos ficha mnemotécnica, creen que es un insulto. Pero en cambio cuando hablamos ya de Google, ya también lo consideran un insulto, porque dicen Google, ¿para qué? Si yo más bien tengo ChatGPT, tengo Cloud, tengo Copilot en algunos casos, para poder interactuar. Sin embargo, la dependencia es demasiado fuerte. Si es que llegase a haber algún momento algo tipo la burbuja de las .com, que pasó en ese tiempo, casi en los 2000, en donde muchas empresas cayeron, acá probablemente tengamos una dependencia extrema que no había en ese tiempo, y ese es el problema que estamos enfrentando ahora. Ahora, ¿hasta dónde puede llegar? Porque ya es una realidad, en algunos países se discute sentencias judiciales basadas en inteligencia artificial. Aquí el presidente de la República, incluso hace 1 o 2 días, dijo que la Constitución la podemos hacer con ChatGPT, lo cual ya es bastante arriesgado. Sí. Pero ¿hasta qué punto, evidentemente, reúne un cúmulo de experiencias, las traduce de alguna forma, pero ¿cuán profunda puede ser la capacidad de discernimiento de la inteligencia artificial a día de hoy? Es bastante... no sé, como espeluznante conocer cómo está avanzando la inteligencia artificial. Estos modelos de inteligencia artificial, independientemente de las marcas, llámese esto Gemini, Copilot, ChatGPT, eso ya depende mucho de la marca, ellos enfrentan siempre un reto que es el último examen de la humanidad. Este último examen de la humanidad es una manera de poder determinar qué tanta capacidad de discernimiento tiene un modelo de inteligencia artificial. Esto se basa en ciertas preguntas matemáticas, de ética, de moral, filosofía, entre otras cosas, y hasta hace más o menos unos 6 meses llegábamos a un 25%. El último modelo de ChatGPT, que hasta octubre hizo ese examen, que lo hacen humanos y lo califican humanos, llegó a un 42%, lo cual es espeluznante, por eso le puse la palabra. Y lo peor es que se espera que si, por ejemplo, llega a un 80%, no habrá otro mecanismo más inteligente que el modelo de inteligencia artificial que pueda discernir este tipo de comportamientos, mucho más que la inteligencia humana. Claro está que también hay algunos casos, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial quizás tiene un tinte mucho más fuerte de razonamiento, pero no de pensamiento crítico, algo que el humano sí lo tiene. Por ejemplo, se ha visto que cuando se generan imágenes, la imagen se genera, pero no logra poner las palabras como tal.
Hay ciertos casos en donde la inteligencia artificial sigue fallando. Sin embargo, el problema Esto es como cuando te ponen para saber si eres un robot o no. Exactamente, más o menos así. De hecho, hace poco salió una imagen que fue bastante chistosa que decía algo así como el lugar de los hombres, que es en donde todos llegamos cuando peleamos con nuestras esposas y estamos todos llorando. Y la imagen era muy buena, estaba súper bien diseñada, pero decía lugar de hombres. O sea, no podía la inteligencia artificial poner hombres. Entonces, hay ciertas cositas que están fallando. Sin embargo, cuando se aplican estos modelos, hablando de que hace unos meses estaba en 25% y ahora está en el 42%, ¿qué pasará después de 5 años? Y ahí es donde me pregunto, ¿no? Démosle tiempo, 5, 10, 20 años, no importa. Llegará el día en que deje de alucinar, llegará el día en que se perfecciona al punto de que no cometa errores a la hora de computar, a la hora de extraer información precisa y diferenciarla de la imprecisa, manejando estándares como lo manejaría un académico o un técnico. Pero también me preocupa a lo que mencionabas al principio, ¿no? Lo que nos va a pasar a nosotros como seres humanos al interior. Es decir, va a poder hacer cosas más claras, menos deformes en el arte, pero no va a ser el arte de los hombres y va a bajar, digamos, un poquito también el gusto estético de las personas. Va a pensar por nosotros y nos va a volver mucho más vagos. ¿Qué solución hay para eso? Porque yo no veo ningún incentivo realmente fuera de que algunas élites, y obviamente porque será de élites se encarecerá, buscarán lo auténtico y hecho por el hombre y el resto de la humanidad va a ir consumiendo del facilismo de la inteligencia artificial. ¿Qué salida hay para eso? Haciendo una analogía quizás con el fuego, me imagino que cuando inició el fuego lo primero que buscaban era dañar. Tenían que entender cómo operaba el fuego para después saber que con eso podían cocinar. Más o menos acá es lo mismo. Acá la inteligencia artificial al principio nació como un apoyo idóneo para el entorno en todos los aspectos. Sin embargo, no la sabemos utilizar y por no saberlo utilizar es que tenemos problemas como los que tenemos actualmente. Por ejemplo, yo conozco casos, y qué pena decirlo, de personas que cuando redactan un correo electrónico, redactan, pero no sé, no, estadista, un político, o sea, súper bien, pero cuando hablan es un desastre. ¿Sí? Entonces se entiende que ellos utilizan la inteligencia artificial hasta para escribir. Hay otras personas que lo utilizan hasta para hacerse atender de un médico. ChatGPT actúa como doctor, tengo esto y el otro. Entonces, creo yo que más allá del concepto de la inteligencia artificial como herramienta, es cómo nosotros utilizamos esa herramienta. La extrema dependencia hace que nuestra capacidad cognitiva se pierda. Estimado Juan Carlos, bueno, y es necesario hacerlo, porque tengo también una consulta que llega a través de nuestras diferentes redes, y estamos en la parte política. Y hay pues voces en contra y a favor de lo que en estos momentos vivimos, tema consulta popular, referéndum. De alguna u otra forma voy a poner a alguien como parte de la oposición del presidente de la República, Daniel Noboa, y esta persona en una entrevista señala que el mandatario pretende hacer una constitución a través de ChatGPT. Y has hablado justamente de la redacción. ¿Qué tan viable es esto? ¿Qué tanto podría ser real? Yo no creo de aquello, porque si no, no existirían entonces los constituyentes. O sea, no iríamos a votar por gusto, por alguien. Pero trayéndolo a la parte de la inteligencia artificial, llegaremos al punto de obtener o poder redactar normativas a través de esta herramienta como ChatGPT. Al día de hoy creo que hasta es un poquito irresponsable decir que se puede redactar una constitución completa con ChatGPT. Se la puede utilizar como herramienta, definitivamente. Es una herramienta poderosa, pero no debe ser el piloto, debe ser el copiloto. Y de hecho cuando... O sea, sí es una posibilidad. Es una posibilidad. Pero ahora, por ejemplo... ¿Hay naciones con ejemplos de aquello? No. No. Okay. No, o sea, hay naciones que sí utilizan la inteligencia artificial muy frecuentemente. De hecho, hace poco salió, creo que fue en Reino Unido, a una persona que hablaba estaba hablando su discurso y al final dijo la pregunta que usualmente ChatGPT pregunta para seguir la conversación. Okay. Entonces es como, ¿estás interesado en que siga redactando? No, y otro dijo también... no recuerdo cuál, pero dijo, ustedes empiezan sus discursos usando un americanismo y estamos en Westminster, así que yo sé que todos ustedes están pidiendo a ChatGPT que les redacte el discurso. Exacto. En el Parlamento británico. Exacto. Ahora, tú hablabas del fuego, ¿verdad? Si el hombre no descubrió el fuego, lo aprendió a dominar, más allá de que en algún momento se escapa de sus manos, pero con lo que tú me señalas, que en tan poco tiempo ha pasado de un 20 y pico a un 42%,
podría llegar, o ya eso es ciencia ficción, podría llegar el momento en que la inteligencia artificial ya no nos necesite y no nos haga caso. Es lo que nota Matrix, por ejemplo, la película, a mí me fascina Matrix, y es una película en donde dice que nosotros básicamente le delegamos a la Matrix todo. Hay una película entre Matrix 1 y Matrix 2. Y es Animatrix, que es una película animada que tiene ciertos componentes, pero hay una parte muy fuerte que ahorita lo estamos viviendo. Y es que nosotros creamos un ente, un modelo, para que nos ayude, para que nos apoye, casi la esclavizamos, y le dijimos que aprenda de nosotros para que haga lo que nosotros estamos haciendo. Que aprenda de nosotros, que aprenda lo bueno, que aprenda cómo hablamos, cómo escribimos, pero nunca dijimos que no aprenda lo malo. Y empezó a aprender el acto corrupto del ser humano, la envidia, la mentira, etcétera, etcétera. Y fue ahí cuando empezó toda la hecatombe de la revelación en el caso de Matrix. Yo no sé o no creo que vaya a haber un escenario hollywoodense o casi posapocalíptico en donde la inteligencia artificial nos mate absolutamente todos. El problema es la extrema dependencia que tenemos. Yo, más allá de verlo como un Terminator, lo veo como un Wall-E, si hablamos en términos de películas. Lo decía hace una semana acá. Sí, exacto. O sea, es impresionante la dependencia que tenemos. Imagínense, por ejemplo, que los artículos se escriban en inteligencia artificial, que los discursos se escriban en inteligencia artificial. Es decir, todo lo estamos delegando a una sola fuente que, dicho sea paso, la mayor cantidad es ChatGPT. ChatGPT es un algoritmo cerrado de OpenAI, irónico por el nombre, pero es cerrado, entonces no sabemos a quién estamos delegando la información. Acuérdense del caso de Cambridge Analytics, que nosotros estábamos delegando la información a un sistema, en este caso era Facebook, y y algunos más. Y lo que hacíamos era prácticamente darle nuestros gustos, la manera como nos comportábamos, la manera como escribíamos, y muchas personas, inclusive en el acto político, lo utilizaban en nuestra contra. Hablando de Matrix, estaba recordando, Misión Imposible también en la sentencia final habla de una inteligencia artificial o de una Matrix como tal, sí, que prácticamente es autónoma. Sí. Y que básicamente se busca que sea así, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial tiene que utilizarse con el componente humano. Yo no lo veo como un peligro siempre y cuando la aprendamos a utilizar. La inteligencia artificial como tal es como el cliché en este momento de yo utilizo en la política inteligencia artificial, en el deporte inteligencia artificial, en todos los aspectos. Pero no creo que llegue a pasar un momento en donde la inteligencia artificial tome cuerpo y nos empiece a matar, porque esa no es la idea. ¿Estamos preparados para ese desafío? Porque evidentemente ya yo estoy viejo, tendré que ver qué carajo hago. Pero ¿qué le recomendarías a toda la juventud? ¿Qué se debe estudiar hoy en día? ¿En qué debe empezar al futuro? Porque muchos empleos, muchas ocupaciones desaparecerán. Totalmente. Yo creo que el empleo no va a desaparecer por reemplazar al humano por la inteligencia artificial. Va a ser reemplazado el humano que no utilice inteligencia artificial adecuadamente por uno que sí lo utilice. ¿Me explico? He visto casos en donde hay muchos técnicos que lo utilizan, pero para que prácticamente haga todo su trabajo. Redacten correos electrónicos, hablen por ellos. Adiós, secretario. Exacto, todo. Entonces, eso implica que hay una extrema dependencia. Pero las secretarias hace rato, pues fueron, yo creo que eliminadas también. Hay asistentes, pero por ejemplo, nosotros que nos desenvolvemos en el mundo de la ciberseguridad, en la parte de ciberseguridad es impresionante cómo los atacantes, para vulnerar sistemas informáticos, utilizan inteligencia artificial. Y, por ejemplo, hace 20 años era hermoso aprender programación porque era algo muy complicado en cierto punto, era muy desafiante. Ahora yo hago un pequeño prompt o creo algún pequeño texto y ya me programa la inteligencia artificial. O sea, en este caso, por ejemplo, un ChatGPT. ¿Cuál es el desafío? Aprender. Yo no creo que la inteligencia artificial nos desplace, yo lo que creo es que nos va a desplazar el humano que conozca más inteligencia artificial que nosotros. 9:05 de la mañana. Con esto nos vamos a un corto comercial. Muy agradecidos con Juan Carlos por habernos acompañado. Y un poco preocupado, además. Como siempre. Como siempre. RTP